Dios Todopoderoso, te damos gracias, nuestro Señor, por tu misericordia, por tu generosidad, por tu bendición, por un nuevo día, Señor, por la esperanza y la oportunidad que nos das de conocerte más, de arrepentirnos, de cambiar de corazón, de cambiar de forma de pensar, de cambiar de dirección, Señor, y ponernos en la dirección que tú quieres que vayamos. Hoy te rogamos, Señor, que con esa autoridad y ese poder que solo tú tienes, hagas los ajustes necesarios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas, Dios, para que nuestras vidas reflejen quien tú eres, para que seamos, Señor, brillemos con la luz que tú nos das, Señor, y para que seamos los hijos e hijas que nos creaste para que fuéramos, creados para buenas obras, Señor, siendo que somos tus obras de arte, Dios, para tu gloria. Entonces nos encomendamos en tus manos. Háblanos, por favor, aligera los pasos de quienes vienen en camino, Señor, prepara los corazones de cada uno de nosotros, utiliza al pastor Drew grandemente, Señor, que en la traducción no se pierda nada de lo que tú quieres que escuchemos hoy. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hey, Pastor Drew. Boker Tov. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Todos esos son saludos en hebreo. El primero, Boker Tov. Tengo una pregunta para ustedes para empezar. ¿Por qué será que en cada iglesia? ¿Por qué será que el sitio más popular para sentarse es en la parte de atrás? ¿Será porque cuando el que predica habla salta la saliva? ¿Por qué es? Nadie se quiere sentar al frente. ¿Alguien tiene una pregunta? Miren en sus Biblias. Por estar debajo del aire. So your Christianity is a Christianity of convenience and comfort. Entonces tu cristianismo es un cristianismo de conveniencia, de comodidad, ¿verdad? Can I share a few thoughts with you? Quiero compartir un par de ideas con ustedes. I want to share a few things with you that God has given to me and asked me and confronted me with over the years. Quiero compartir con ustedes algunas ideas con las cuales Dios a mí personalmente me ha confrontado, me ha dado a través de unos años. One of them Una de ellas es, what kind of Christianity am I living? ¿qué clase de cristianismo estoy yo viviendo? Is it a Christianity of convenience? ¿Es un cristianismo de conveniencia? Christianity of expediency? ¿Estoy viviendo un cristianismo de experiencia únicamente? How do I view Christ? ¿Cuál es mi perspectiva de Cristo? Do I look at him as a means or an end? ¿Yo lo veo a Él como un medio o como el propósito mayor? Let me explain that. A ver, les explico. Many times Christ is presented as a means. Muchas veces Cristo es presentado como un medio para obtener algo. You want a better life? ¿Quieres una vida mejor? You want joy? ¿Quieres gozo? You want peace? ¿Quieres paz? You want your problems to be solved? ¿Quieres que se resuelvan tus problemas? Better job? ¿Quieres tener un mejor trabajo? Nicer home? ¿Una casa mejor? And he's presented as a means. Entonces para eso Cristo es presentado como un medio para poder obtener esas cosas. And so, in all honesty, Y siendo honesto, how do you view Christ? ¿cómo tú individualmente ves a Cristo? I don't want you to tell me. No quiero que me digas, Rather, I prefer that you ask the Lord to reveal the truth to you yourself of how you're viewing. más bien te pido que tú le pidas a Cristo que Él revele en tu corazón cuál es tu perspectiva de Él. What place do we give him in our life? También qué lugar le damos en nuestras vidas. For better? Or when it's convenient for me?
¿Le damos el primer lugar o le damos ese lugar únicamente cuando es conveniente para mí? when it suits me, Cuando aplica, se acomoda a mí, when I want something? o cuando quiero algo. Or do I view Christ as the end? O yo veo a Cristo como el objetivo primordial. Let me illustrate both things. Voy a tratar de ilustrar ambos escenarios. In John chapter 6, En Juan en el capítulo 6, Jesus had fed the multitude, después que Jesús alimentó a la multitud, thousands of people. miles de personas, The next day, al siguiente día, thousands of people gathered together to him again. miles de personas nuevamente vinieron a verle a él. And he knew their hearts. Y él conocía sus corazones. He said, "You're coming to me for another free meal. Y el Señor les dijo, y ustedes vienen a mí por otra comida gratis. You're coming to me." And in fact, you know, the health, wealth, and prosperity people sell Jesus in this way. De hecho, las personas que hablan acerca del Evangelio de prosperidad y de mucha salud, como que venden la imagen de Jesús de esta manera. Come to our campaign and get your healing. Vengan a nuestro servicio especial y sean sanos. Come to our campaign and get your wealth. Vengan a nuestro servicio especial y reciban la riqueza necesaria. And there's the appeal to the carnal nature of man. Y eso lo que hace es animar la parte carnal de cada ser humano para buscar a Cristo. To be very candid with you, that's why I came to Jesus. Y para ser bien honesto con ustedes, así fue como yo vine a Jesús. I came to Jesus for peace Yo vine a Jesús porque necesitaba paz, because I had no peace. porque yo no tenía paz. But as I read the scriptures, I realized that was the wrong reason. Pero cuando empecé a leer las Escrituras, entonces me di cuenta que esa era la razón equivocada por la cual venir a Cristo. You see, the question that we all must face, La pregunta que todos debemos enfrentar is he worthy? es que si Él vale la pena. Is he worthy of everything that I am and have and will ever be? ¿Vale la pena seguir a Cristo y sacrificar todo lo que yo tengo, todo lo que soy, todo lo que llegue a poder ser? I don't know, but I trust all of us No sé, pero yo confío en que todos nosotros felt he was worthy to bear my sin and my shame and my punishment for my sin. creímos que Él valía la pena, que Él valía para que pudiera llevar toda mi vergüenza, mi pecado, el castigo que yo debía llevar. Sí o no? Yeah. So, is he worthy of everything else of your life? Entonces, si es así, ¿vale la pena para que entregues todo el resto de tu vida a Él? Now, before you nod your head, Antes de que digas que sí con tu cabeza, I don't want you to lie again. no quiero que van a mentir. Does your life prove that? ¿Puede tu vida probar ese hecho? How you're living your life right now, Como tú vives tu vida ahorita mismo, ¿prueba eso? does it attest to what you say that he's worthy of everything? La forma en que vives tu vida hoy en día es testimonio de que tú crees que Él vale la pena todo en tu vida. Paul put it this way in Philippians chapter 3. Paul lo explicó de esta manera en Filipenses capítulo 3. In verses 3 through 6, he rehearses for us all of his accomplishments. En los versículos 3 al 6, Pablo habla de todos sus logros. He was of the tribe of Benjamin, Él era de la tribu de Benjamín, circumcised, había sido circuncidado, a Pharisee of Pharisees. era un fariseo entre los fariseos. He sat under the teaching of Gamaliel. Él fue estudiante de Gamaliel. He had reached the pinnacle of what many esteemed to. Él había llegado a la cima de lo que muchísimos deseaban llegar. But then, in Acts chapter 9, he met somebody. Pero entonces luego, en Hechos en el capítulo 9, él conoce a alguien. He met Jesus. Él conoce a Jesús. From that time till he breathed his last, his life was
radically. Y desde ese momento, cuando conoce a Jesús, hasta el momento en que expira su último aliento, su vida fue cambiada radicalmente. He was never the same again. Nunca fue el mismo. And in truly meeting Jesus, Y cuando él realmente conoció a Jesús, and I emphasize truly meeting Jesus, y hago el énfasis, cuando realmente conoció a he Jesús, saw all these things that he once counted as so important. él vio entonces todas estas cosas de las que habló y que consideró tan importantes en algún momento en su vida: Position, power, title, posición, poder, título, esteem of men. el que los hombres le apreciaran. And in verses 8 through 10 of Philippians chapter 3, Y en los versículos 8 al 10 de Filipenses capítulo he 3, says, all those things that I once thought gain, él dice: todas esas cosas que algún día consideré tan valiosas, I count as loss for the excellency of knowing Jesus. hoy las cuento como pérdida comparado con la excelencia de conocer a Jesús. All those things that were once so important to me, Todas esas cosas que algún día fueron tan importantes para mí, they're like basura. ahora son como basura para mí. Basura. And he said in verse 10, he said, oh, that I may know. Y luego dice en el versículo 10, para que realmente le pueda conocer a él. I mean, really know. Realmente conocerle. And understand something. Y entiendan algo, He was in prison when he wrote, él estaba en la cárcel cuando estaba escribiendo esta carta. not knowing if his head would be taken from him that day or the next day. Y no sabía si de pronto ese día le iban a cortar la cabeza o al siguiente día. But his heart's desire that I might know Jesus. Pero y en su corazón lo que estaba era conocer a Jesús. ¿Cómo? Well, in 3 ways. De 3 maneras. He says, in the power of his resurrection. Dice: en el poder de su resurrección. How many of us want to know Jesus in the power, poder? ¿Cuántos de nosotros queremos conocer a Jesús en poder? Nobody else? Nadie más, solo unos poquitos. I want power in my life. Yo quiero poder en mi vida. Well, that's good. Eso está bien, But few, if any, hands will go up pero pocas manos se levantarán for the second way that Paul says he por la segunda forma en que Pablo habla de conocer a Jesús. in the fellowship of his Son. En el, ¿cómo es que dicen en la hermandad de su sufrimiento? How many of you want to know Jesus that way? ¿Cuántos de ustedes quieren conocer a Jesús en sus sufrimientos? Nadie levanta la mano. Take the first way, but not the second. Yo cojo el primero, pero no el segundo. Listen, dear ones, you have to understand something. Escúcheme, querido, ustedes tienen que entender algo. There is a knowledge, a knowing of Jesus that cannot be obtained outside of sight. Hay una forma de conocer a Jesús que no se puede lograr si no es a través de compartir los sufrimientos de Jesús. You can get knowledge through the Bible, Tú puedes conocer a través de la Biblia, through teaching. a través de escuchar que te enseñen, That's wonderful. y eso es maravilloso. That's important. Todo eso es importante. But there's a depth of knowing Jesus Pero hay una profundidad, algo más profundo al conocer a Jesús, can only be obtained through suffering. que únicamente puede ser obtenido a través de sufrimientos. And so that will help you determine whether Jesus in your life is a means or a end. Eso, por ejemplo, te puede ayudar a identificar si Jesús en tu vida es un medio para obtener algo o es el objetivo principal. Do you want to know Jesus at any cost? ¿Quieres conocer a Jesús a todo costo? I mean, really, really, no. ¿Realmente conocerle? You see, Paul had a PhD in suffering. Pablo es como que tuviera un doctorado en sufrimiento. He wasn't writing from some ivory tower removed from everything. Pablo no estaba escribiendo esta carta en una torre lujosa sin tener de qué preocuparse. He had numerous prison ministries inside the prison.
Él ya tenía varios ministerios carcelarios dentro de la cárcel. He had been scourged 5 times. Él ya había sido flagelado 5 veces. That had to look like just one massive piece of scar tissue. Su espalda se debería ver como una cicatriz gigante And so many other things that he went y muchas otras cosas que él sufrió. through. But it was in and through those things Pero fue en ese momento y a través de esos sufrimientos that he acquired such a deep intimacy with Jesus. que él logró obtener una tremenda intimidad con Jesús. As he writes his final letter to Timothy in 2 Timothy, Cuando él escribe su última carta, la segunda de Timoteo, he says in chapter 4, he said, "At my first defense, nobody was with me. Everyone left me. dice en el capítulo 4 que en mi propia defensa no había nadie conmigo, ya todos me habían abandonado, But Jesus stood with me." pero Jesús se mantuvo conmigo. You see, it's through those times. Es a través de esos tiempos. And suffering takes on many different forms. It's not just persecution. Y hay que entender que el sufrimiento lo hay de muchas maneras, no solo como en este caso de persecución. Many different ways. Muchas maneras distintas vemos el sufrimiento. But in and through that, Pero a través de ese sufrimiento the opportunity to get to know Jesus like you never know. esa es una oportunidad de conocer a Jesús como nunca antes le has conocido. So is Jesus a means to you, Entonces, ¿es Jesús un medio para ti? or is he an end? ¿O es Él el objetivo principal de tu vida? Is he, as Paul says in Philippians 3, "Oh, that I may lay hold of him, ¿Es Él, como dice Pablo en Filipenses 3, que yo pueda realmente obtener a Cristo? that I may know him in the power of his resurrection, the fellowship of his suffering," and number 3, Que pueda conocer en el poder de su resurrección, en el conocimiento de Él. Y la número 3, be conformed to the image of his death. y yo ser conformado, hecho a la imagen de su muerte. You see, Christ's whole purpose was to do the will of the Father. El propósito de Cristo era el de hacer cumplir la voluntad del Padre. Back in Philippians chapter 1, En Filipenses, en el capítulo 1, Paul says this in 20 and 21. Pablo dice esto en los versículos 20 y 21. It just slipped my mind. I have to look. Ahora ya se me olvidó, tengo que mirarlo en la Biblia. Turn to it with me. Filipenses 1, versículos 20 y 21. Someone read 20 and 21, please. Filipenses 1, 20 y 21, alguien que lo lea, por favor. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Can you read that last verse again? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. That sums up the heart and the mind of Paul. Esto resume el corazón y la mente de Pablo, For me to live is Christ. porque para mí el vivir es Cristo. And dear ones, as you read the scripture, Y cuando ustedes leen las Escrituras, these verses that we looked at and made reference to, estos versículos que estamos mirando y que hacemos referencia, if you're so inclined, y si de pronto tiendes a... If so inclined, yeah. I encourage you, Los animo. pray these things into your life. Oren estos versículos en sus vidas. Oh God, make this true in my life. Señor, haz esto una verdad en mi vida. That my heart's desire above everything else would be that you would be glorified. Que el deseo de mi corazón por encima de cualquier otro deseo sea que tú seas glorificado. That my life would no longer be about me, Que mi vida ya no sea acerca de mí, but about you. sino acerca de ti. And then and only then will your life truly begin to bring glory to God.
entonces y solo entonces tu vida va a empezar a traer gloria a Dios. So is Jesus a means or is he an end? Entonces, ¿es Jesús un medio para obtener algo o es Él el objetivo mayor en tu vida? That's a very important question Es una pregunta muy importante for all of us, para todos nosotros, no matter what walk of life you have. sin importar qué clase de vida has tenido. And because we do not know our heart, Y porque precisamente no conocemos nuestro corazón, it's important that we submit ourselves to God as the psalmist did in 139, verse 23 and 24, and say, oh God, search my heart. entonces por eso es tan importante que sometamos nuestro corazón a Dios, así como el salmista lo dice en el Salmo 139, versículos 22 y 23, Señor, que yo no conozco mi corazón, conoce mi corazón. Can you say, Puedes decir, as Paul, that since you met Jesus, your life has been radically changed? puedes tú decir tal vez como Pablo lo dice, que desde que conociste a Jesús, tu vida ha sido radicalmente cambiada. I love the illustration that I heard some time ago. A mí me encanta una ilustración que escuché hace un tiempo. Imagine I'm staying at Pastor Santiago's house, Imagínense que me quedo en la casa de Santiago and on the way here, y camino para acá, our car gets a flat tire, nuestro carro se pincha and I say, I'll change the tire. y yo digo, yo cambio la llanta. So I get out and I get all the instruments and I begin to change the tire. Y pues yo me salgo y cojo todas las herramientas y empiezo a cambiar la llanta, And one of the lug nuts rolls out into the street, pero una de las tuercas sale rodando en la calle and I go to retrieve it. y yo voy a recoger la tuerca And a big truck, y un, 120 kilometers an hour, y un camión grandote a 120 kilómetros por hora hits. me golpea. And so we are a little late in arriving. Y pues llegamos un poquito tarde aquí entonces. I stand here and I tell you, I give you my excuse for why we're late. Y vengo y paro aquí y les doy a ustedes mi excusa del por qué estamos tarde. I tell you what just happened. Y les digo lo que acaba de suceder. Now, you're going to think one of two things. Ustedes van a pensar una de dos cosas. Number one, Número uno, I'm a liar. yo soy un mentiroso Because there's no way porque no hay forma that I could get hit by a truck doing 120 and stand here looking like this. que un camión vaya andando a 120 kilómetros por hora, me golpee a mí y yo esté aquí parado común y corriente. And you would be correct for thinking that. Y ustedes tendrían razón al pensar eso. Or you would think you are such a liar. O ustedes tal vez pensarían, tú eres tremendo mentiroso. No way. No hay forma. Now let me ask you something. How can you say you have met the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of the heavens and the earth, and your life has not been radically changed? Y entonces ahora yo les pregunto, ¿cómo puede ser que ustedes hayan conocido al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador de todo el mundo y sus vidas no hayan cambiado? How can you say you really know Jesus ¿Cómo puedes decir que realmente conoces a Jesús and you're still the same? y eres todavía como eras antes de Él? Well, you called me a liar or crazy. Tú me puedes llamar a mí un mentiroso o un loco, The same would be true of you. pero lo mismo sería para ti si no has cambiado después de conocer a Cristo. If you profess to know Jesus, Si tú dices que conoces a Jesús, profess to be following Jesus, si tú dices que tú eres seguidor de Jesús and your life is no different than it was before. y tu vida no es distinta de lo que era antes de Jesús, This is serious. esto es algo muy serio. This isn't just some kind of nice social club. Esto no es simplemente como un club social agradable. Jesus suffered and died the most horrible death, unimaginable. Jesús sufrió y murió la muerte más horrible, aún inimaginable. Not just the suffering, the physical suffering of the cross. No solo el sufrimiento físico de la cruz, He experienced hell.
Él experimentó el infierno. How long is hell? ¿Qué tan long? ¿Qué tanto dura el infierno? Por siempre. And he did that for you, Y Él lo hizo por ustedes, to purchase you, para comprarte, to pay for you. para pagar por ti. And so, what do I do with that? Y entonces, ¿yo qué hago con eso? Do I accept Jesus and then continue to live the way that I want to live? ¿Acepto a Jesús y sigo viviendo en la manera en que yo quiero vivir? Well, that's what many do. Eso es lo que muchos hacen. That's what some of you do. De pronto eso es lo que algunos de ustedes están haciendo. Because you only look at Jesus as a means and not an end. Porque tal vez ves a Jesús solo como un medio para obtener algo en vez de como el objetivo final. And you need to repent. Y entonces es necesario arrepentirse. There is no other option. No hay otra opción. You need to repent. Es necesario arrepentirse. Well, I have some other thoughts, but I think that might be enough. Bueno, tengo otras ideas, pero yo creo que es suficiente en ese tema. And you're thinking, yes, that's too much. Y tú piensas, sí, mejor que ni sigas con ese tema, ya no quiero ir más. So let's turn to the mind again. Volvemos a la mente nuevamente. Once again, let's consider 2 Corinthians chapter 10, 3 through 5, Considerando nuevamente la segunda de Corintios, el capítulo 10 y los versículos 3 al 5, and Genesis chapter 3, 1 through 6. y Génesis capítulo 3, los versículos 1 al 6. Remember the three things of which our strongholds can become strongholds in our life. Recuerden las tres cosas que pueden causar que haya fortalezas en nuestras vidas: Arguments or imaginations, debates, argumentos o imaginaciones, the knowledge of God. el conocimiento de Dios. Not that the knowledge of God becomes a stronghold, but that which comes against the knowledge. No que el conocimiento de Dios se convierta en una fortaleza, sino lo que viene en contra del conocimiento de Dios, Which we could very simply identify as doubt or unbelief. lo cual normalmente podemos identificar como duda, desconfianza de lo que dice Dios. And then the third thing Y la tercera cosa, is my thoughts. mis pensamientos. So Satan has come to Eve. Satanás vino a Eva Did God say? y le dijo, ¿acaso Dios dijo? In the thought of question of what God has said. E hizo esa pregunta plantando un cuestionamiento en la mente de Eva de lo que Dios By what había dicho, o que si él realmente quiso decir lo que dijo. Eve responds. Y la respuesta de Eva, And then Satan says in verse 4, you will not die. y Satanás dijo en el versículo 4, no morirás. Once again, coming against the knowledge that Eve even not just had, but she just said. Nuevamente viniendo en contra del conocimiento que Eva no solo tenía, sino que había expresado verbalmente. She knew what God said. Ella sabía lo que Dios había dicho, But that was exactly what Satan came against. pero eso fue exactamente en contra de lo que vino Satanás. And then he says, you won't die. Y él dijo, no morirás, For God knows porque Dios sabe the day that you eat of the tree, que el día en que comas de este fruto, your eyes will be opened tus ojos se abrirán and you'll become like God. y tú te convertirás, serás como Dios. So we have the thoughts, Tenemos los pensamientos, we have the knowledge of el God, conocimiento que se tenía de Dios, we have the imagination, y tenemos la imaginación. Los, become like God, yo me puedo convencer como Dios. and the thoughts begin to go. Y los pensamientos entonces se disiparon. Verse 6, Y luego en el versículo 6, we read that, and here is where I wanted you to read 1 John chapter 2, verses 15 through 17. vamos a primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, por lo que se lee en el versículo 6 de Génesis 3. And see if you can, in verse 6, can you see the three things that are mentioned in 1 John? Pueden ver en Génesis capítulo 3, versículo 6, las tres cosas que están mencionadas en la primera de Juan. Identify those three things.
vamos a identificar esas tres cosas: the lust of the flesh, el deseo de la carne, lust of the eye, el deseo de los ojos and the pride of life. y el orgullo de la vida. Why are these important? ¿Por qué son estos importantes? Escuchen. Because this is what Satan, in his thoughts that he gives to us, appeals to. Esto es lo que Satanás, atacando nuestra mente, los pensamientos, hacen que nosotros tengamos ese deseo. So, in verse 6 of Genesis 3, En el versículo 6 de Génesis 3, si alguien lo lee, por favor. Versículo 6 de Génesis 3. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. so when the woman saw that it was good for food, Cuando la mujer vio que era bueno para comida, lust of the flesh, es el deseo de la carne. when she saw that it was pleasant to the eye, Cuando ella vio que era agradable a los ojos, lust of the eye. el deseo de los ojos. Number 3, Y número 3, that it was able to make one wise. y que podía darle sabiduría. Specifically, Específicamente, what did Satan say if you eat of the tree? ¿qué fue lo que Satanás dijo si comían del árbol? You become Que seréis como Dios. El orgullo. You understand that? ¿Sí se dan cuenta de esto? But you see, there's one other very important element. Pero hay otro elemento también muy importante allí. You see, how Satan responded Si ven cómo respondió Satanás, was presenting God as an uncaring individual, él presenta a Jesús como un individuo a quien no le importa nada. as if he was holding something good back from Eve. Como si Dios estuviera escondiendo algo tan bueno de Eva. That God was not fair. Que Dios no era justo. Do you see that? ¿Se dan cuenta de eso? God knows in the day that you eat of the tree, Porque Dios sabe que cuando comas del árbol, you become as God. tú serás como Dios. Listen, Escuchen. Satan promises great things, Satanás promete grandes cosas, but he never delivers. pero nunca realmente cumple eso. And instead of what he promises, we get pain, sorrow, and death. En vez de recibir lo que Él promete, recibimos dolor, sufrimiento y muerte. He presents God as keeping something you deserve or you should have from you. Él presenta a Dios como si estuviera escondiendo algo que tú deseas o algo que te va a bueno para ti. I want you to think of just one thing. Quiero que piensen una cosa por un momento. Think of what the Lord says, thou shalt not commit adultery. Piensen cuando el Señor dijo que no cometerás adulterio. Now, is that God trying to be mean and keep you from some wonderful experience? ¿Acaso Dios está evitando que tú no tengas algo maravilloso o una experiencia maravillosa? It's to save you Es para salvarte más bien. from untold suffering and heartache Protegerte de sufrimiento indecible, dolor de corazón and so many things that go with that. y muchas otras cosas malas que son consecuencia del adulterio. But how many people are believing the lie of Satan? Pero ¿cuántas personas realmente de hecho creen la mentira de Satanás? Hearts broken, families destroyed. Corazones quebrantados, familias destruidos, vidas destruidas. God loves us. Dios nos ama, He wants what's best for us. Él quiere lo que es mejor para nosotros. Do we believe Him or not? Pero ¿le creemos o no le creemos? That's what it comes down to. Realmente eso es la esencia. And so, here we see, and it's interesting, Es interesante que vemos as you consider these three things
here in Genesis as well as in 1 John, Que cuando consideras estos tres elementos que vemos aquí en Génesis, como en la primera de Juan, flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. el deseo de la carne, el deseo del ojo y el orgullo de la vida. And if you were to look at Matthew chapter 4, Y si de pronto tú miraras en Mateo 4, see these are the exact same things that Satan tempts Jesus with. verás que son las exactas mismas cosas con las que Satanás tienta a Jesús. You know, Satan doesn't have 1,000 different tricks. Satanás no tiene 1000 trucos distintos He doesn't need it. y no los necesita. He only has a few. Él únicamente tiene unos pocos. And what we need to do, Y lo que nosotros necesitamos hacer considering this area of the mind, cuando pensamos en esta área de la mente is to ask God to give us the discernment to recognize the moment those thoughts come to my mind. es pedirle a Dios que nos dé el discernimiento para darnos cuenta el momento preciso en que esa clase de pensamientos vienen a nuestra mente And not entertain them. y no permitir que esos pensamientos tomen lugar. This is the first step towards victory over your thoughts. Ese es el primer paso hacia la victoria hacia la victoria de la batalla por tu mente. First of all, to recognize that there is a battle, Primero que todo, reconocer que hay una batalla, there is a war, hay una guerra and it's a battle for your mind. y es una batalla por tu mente. Because as a man thinks, so he is. Porque así como el hombre lo piensa, así es. And as Satan cannot possess the Christian, he can offer all kinds of things for us to think about. Y que como Satanás no puede tomar control del cristiano, sí manda un montonón de pensamientos para luchar por nuestra mente. And so, Lord, help me to recognize the moment that thought comes to me that's not from you. Entonces la oración debería ser: Señor, dame sabiduría para reconocer en el preciso momento en que un pensamiento viene a mi mente y ese pensamiento no viene de tu parte. How do you do that? ¿Cómo puedes hacer eso? Well, how is the bank teller ¿Cómo puede un cajero trained? del banco entrenarse? Anybody have a bill? ¿Alguien tiene un billete en su mano? ¿O un billete por allí cerquita? De $100, ojalá. What do they do? ¿Qué es lo que hacen los cajeros de los bancos? Hours Ellos desentrenan por horas studying the real thing. estudiando cómo es un billete, What it smells, cómo huele, what it looks like, cómo se ve, what it feels, cómo se siente. why. ¿Por qué? So that when the counterfeit comes, Para que cuando un billete falso this is not real. lo identifiquen ahí mismo, digan: este no es real. So what does that mean to us? ¿Y eso qué quiere decir para nosotros? You need to know the real thing. Quiere decir que nosotros necesitamos conocer la verdad, lo real, la palabra de Dios. You need to know the word. Necesitas saber la palabra de Dios. Satan knows it. Satanás conoce la palabra He knows it better than you. y muy posiblemente la conoce mejor que tú And he uses it. y la utiliza. He misuses it, La utiliza mal, but he uses it. pero la utiliza. He used it with Jesus at the second temptation in Matthew chapter 4. La utilizó con Jesús para tentarlo la segunda vez en el recuento de Mateo capítulo 4. Jesus said in John chapter 10, my sheep know my voice, Jesús dijo en Juan capítulo 10: mis ovejas conocen mi voz and they will not follow another. y no van a seguir a otro. So, in able to recognize those thoughts when they come that are not of the Lord, you need to know what His Word. Entonces, para poder identificar esos pensamientos que vienen a tu mente que no son del Señor, necesitas saber lo que dice la palabra de Dios. When you sin Cuando tú pecas and you're broken before the Lord over your sin, y tu corazón está quebrantado delante del Señor porque pecaste and you repent, y te arrepientes confess your sin, y confiesas tu pecado you ask God to forgive you, y le pides a Dios que te perdone, and He does because He is a God of His. y Él te perdona porque Él tiene palabra, And then comes the condemnation, y luego viene la condenación, pointing out your sin, acusándote por tu pecado, trying to convince you that you have no business asking God
tratando de convencerte que ni siquiera trates de pedirle perdón a Dios, You've done this so many times. que ya lo has hecho tantas veces There's no forgiveness anymore. y que ya no hay más perdón para ti. Where is that coming from? ¿De dónde vienen esos pensamientos? Romans chapter 8, verse 1 Romanos capítulo 8, versículo 1. says, there is therefore now no condemnation Dice que ya no hay condenación to those that are in Christ. para quienes están en Cristo. 1 John 1:9, if we confess our sins, he's faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. En la primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice que Él es fiel para perdonarnos nuestros pecados si los hemos confesado a Él. You see, understand this, dear ones. Entiendan esto. What is Satan coming against? ¿En contra de qué viene Satanás? The knowledge you have of God. Él viene en contra del conocimiento que tienes de Dios. 1 John 1:9, La primera de Juan 1:9, Romans 8:1. Romanos 8:1. And he's bringing the condemnation. Y Él está trayendo condenación. Now, there will usually be some truth in what he said. Usualmente cuando Él trata de hacer eso trae algo de verdad en el ataque. You sinner. Y te dice, eres pecador. True? Eso es verdad. Yes. Sí, es verdad. You don't deserve God's forgiveness. Que no te mereces el perdón de Dios. True? Sí, es verdad. Yes. Es verdad. But God's goodness, his mercy and forgiveness is not based upon my goodness. Pero la bondad, la misericordia, el perdón de Dios no está basado en que yo sea bueno. It's based on his goodness, Está basado en la bondad de Dios. on his unchangeable, unchangeableness, En que Él nunca cambia. that he never changed. Que Él nunca cambia su Not a carácter. man that he should lie. Él no es un hombre para mentir. There is no variance or shifting of shadow in God. No está cambiando de un lado para otro en su doctrina. And so, every day, Todos los días, thoughts will come. pensamientos van a venir. And the question is, Y la pregunta es, what will I do with those thoughts? ¿qué voy a hacer yo con esos pensamientos? Will I believe God and what he said? ¿Voy a creerle a Dios y lo que Él dice? Or will I entertain those thoughts that are not from God? ¿O voy a aguantar esos pensamientos que no son de Dios y hacerlos, dejarlos que hagan realidad en mi vida? And there lies the victory or the defeat. Y allí se va a ver la victoria o la derrota. We've all experienced numerous accounts of defeat happening. De seguro que muchos de nosotros hemos encontrado varias veces en que hemos perdido la batalla en la mente. We've listened to those thoughts, Porque escuchamos a esos pensamientos del enemigo. those thoughts, Porque como que nos quedamos ahí en esos pensamientos del enemigo. follow those thoughts with our feet, Porque seguimos esos pensamientos malos con nuestros pies, con nuestras acciones. which led to sin. Y que nos llevaron al pecado. But you see, you don't have to do that. Pero sabes, no tienes que hacer eso. You see, the cross of Christ, La cruz de Cristo, think of it this way. piénsenlo de esta manera por un momento. Sides to the cross. Hay dos lados de la cruz. The one side Un lado tells us there's victory or there's victory over the penalty of sin. nos dice que hay victoria sobre la paga del pecado. I'm no longer going to have to suffer because of my sin. Que yo ya no tengo que sufrir por causa de mi pecado. Paid the price. Porque Jesús pagó el precio. I'm free from the penalty of sin. Entonces que yo soy libre de la paga del pecado. But there's the other side of the cross. Pero hay el otro lado de la cruz. What is that? ¿Cuál es ese? Well, it's when Jesus rose from the dead. Es que Jesús se levantó de entre los muertos. Now, I'm no longer under the power of sin. Y eso quiere decir que ya yo no estoy bajo el poder del pecado. This side, Este lado, free from the penalty of sin. libre de la paga del pecado que es la muerte. This side, Y en este lado, free from the power of sin. libre del poder del pecado. Romans chapter 6, it makes it so clear. Si quieres más en esto, puedes leer Romanos capítulo 6, lo explica muy claramente. 7 and 8.
not now. No ahorita mismo, anótenlo para leerlo después, Romanos 6, 7 y 8. But you see, so many Christians are only living on this side, Muchos cristianos viven solo en este lado de la cruz, unaware that because Jesus is not in the grave, he's not on the cross, he's risen from the dead. sin darse cuenta que porque Cristo no está en la cruz, no está en la tumba, sino que Él se levantó de entre los muertos, That I too can have victory over the power of sin. entonces que por eso yo también puedo tener victoria sobre el poder del pecado. And once again, because we're looking at the mind, Nuevamente, porque estamos hablando de la mente, where does it begin? ¿en dónde empieza? En la mente. My thought. Mis pensamientos. The thought comes. El pensamiento viene. And what do I do with that thought? ¿Y qué hago yo con ese pensamiento? Do I come against it? Yo lo enfrento That's not of you, Jesus. y digo, esto no es de ti, Jesús. I come against that in the name of Jesus. Y yo vengo en contra de ese pensamiento en el nombre de Jesús. Be gone. I'm not going to entertain that. Y saco ese pensamiento, no lo voy a entretener en mi cabeza. And I set my mind upon the things above where Christ is seated. Y luego más bien enfoco mi mente en las cosas de arriba, en donde Cristo es el que reina. And so let's turn in our Bibles. Let's look at a few other things. Vamos a mirar como un par de cosas más en la Biblia. Let's consider the practical application Consideremos la aplicación práctica de el poder tener control sobre la mente para Cristo. Philippians chapter 4, verses 6 through 8. En Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 6. We talked about worry, Estuvimos hablando acerca de las preocupaciones. and I think it's something all of us can relate to. Filipenses 4, 4 al 6. We talked about worry, and worry is something we can all relate to. Estuvimos hablando anoche acerca de las preocupaciones y creo que todos en algún momento nos hemos preocupado mucho por algo. We've all had those bouts with worry. Todos tuvimos nuestras peleas con las preocupaciones. And so in verse 6 and 7, Los versículos 6 y 7 de Filipenses 4. what does it say? ¿Qué dice alguien que lea por favor Filipenses 4, 6 y 7? Regocíjense siempre en nuestro Señor. De nuevo les digo, regocíjense. Su humildad sea conocida por todo hombre. Nuestro Señor está cerca. Por nada estén ansiosos, sino sean conocidas siempre sus peticiones delante de Dios en oración y súplicas y con acción de gracias. So this is the first part. Esta es la primera parte. He tells us, do not be anxious about anything. Y nos dice que no nos estemos ansiosos por nada. Well, how can I do that? ¿Cómo puedo hacer eso? Well, by prayer and supplication. Con oración y suplicación. Turning to the Lord as those thoughts of worry come. Viniendo al Señor. Cuando lleguen esas preocupaciones a nuestra mente, nosotros viniendo al Señor. Lord, I give this to you. I'm going to trust you with this. Señor, te entrego esta preocupación. Voy a confiar en ti con esto. You might just jot these verses down. Hebrews 4, 14 through 16. Tal vez quieras anotar estos versículos. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Says that we have a high priest who can sympathize with our weakness. Nos dice que tenemos un sumo sacerdote que se simpatiza con nuestras debilidades And tested in all things, yet without sin. y que Él ha sido probado en todo, pero sin embargo que no ha pecado. And because of that, we can come boldly before the throne of grace. Y que por Él podemos venir confiados delante del trono de gracia. For what purpose? ¿Con qué propósito? To find help. Para encontrar ayuda Time of need. en el tiempo de necesidad. I have learned that my time of need is every moment of the day. Y yo he aprendido que mi tiempo de necesidad es en todos los momentos del día. And because of God's grace, I can come right into the presence of God and say, oh God, help me. Pero que por la gracia de Dios yo puedo venir delante de Dios y decir, Dios, ayúdame. I'm being tempted not to trust you. Yo he sido tentado a no confiar en ti. I'm being tempted to worry about this situation.
Yo he sido tentado a estar preocupado por una situación, por esta persona. And Lord, you told me not to worry. Pero Señor, tú me dijiste en tu palabra que no me preocupe. Help to obey you. Necesito tu ayuda para obedecerte. I trust you with this. Yo confío en ti para esta situación. And in verse 16, we're told that he gives us grace and help. Y en el versículo 16 nos dice que nos da gracia y que nos da ayuda. Listen, it's not sin to be tempted. Escuchen, no es pecado el ser tentado. Jesus was tempted. Jesús fue tentado. It's what you do with the temptation. El pecado es lo que tú haces con la tentación. You need to read James chapter 1. Tienes que leer de seguro Santiago capítulo 1, no ahorita mismo. But it gives us the progression of sin. Pero Santiago en esta historia nos muestra el progreso de cómo llegamos al pecado. It begins with the desire, Empieza con un deseo, a thought un pensamiento, that leads to lust, que luego viene a convertirse en lujuria, en deseo. birth to sin. Y cuando esto concibe, entonces da lugar al pecado. Y el pecado da lugar a la muerte. So it's not a sin to be tempted. We're all going to be tempted. No es pecado ser tentado, todos vamos a ser tentados. What do you do with that temptation? Pero lo que haces con esa tentación, What do you do when that thought comes to your ¿qué mind? es lo que haces cuando ese pensamiento viene a tu mente? Entertain it. ¿Tú lo mantienes? Well, you're on the road to sin. Si lo haces así, vas en camino a pecar. It's just a matter of time before you walk into the sin. Es solo una cosa de tiempo cuando camines y peques. But if you recognize the thought for what it is and where it comes from, Pero si tú reconoces ese pensamiento por lo que realmente es y de quién viene, against it in the name of y Jesus, tú lo enfrentas en el nombre de Jesús, be gone. y le dices que se vaya ese pensamiento, And you cry out to God, oh God, help me. y le pides, clamas a Dios y le pides a Dios que te ayude, Will he help you? ¿te ayudará el Señor? Does he want you to sin? ¿De seguro que te ayudará? ¿Acaso Él quiere que tú peques? No. He will give you everything you need Él te dará todo lo que necesitas to sin. para que no peques. And again, most, if not all of us, can attest to things in our life that God has delivered us from. Y de seguro la mayoría de nosotros podemos dar testimonio de cosas en nuestras vidas de las cuales Dios nos ha liberado, nos ha protegido. Now, verse 8 of Philippians 4 is very important. El versículo 8 de Filipenses 4 es muy importante. Because you see, it's not just recognizing and coming against it and calling out to God. No es solo reconocerlo y clamar a Dios y enfrentarlo. And those are the first important steps. Esos son los primeros pasos y son muy importantes. What do you do after that? Pero lo que haces después de eso, Well, let's look at verse 4. vamos a ver el versículo 8. Someone read that. ¿Alguien que lea por favor el versículo 8 de Filipenses 4? Philippians 4:8. Sí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Put your mind on the things that are true. Pon tu mente en las cosas que son buenas. If you're not memorizing scripture, you should. Si hasta el momento no has aprendido a memorizar escritura, debieras hacerlo. Psalm 119 says, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. El Salmo 119 dice que tu palabra he escondido en mi corazón para no pecar contra ti. Remember, we looked at last night, it's the word of God that washes my mind, ¿Se acuerdan que anoche estuvimos viendo que es la palabra de Dios la que lava mi mente, that renews my mind. la que renueva mi mente? We need to meditate upon the word of God. Que necesitamos meditar en la palabra de Dios. Use the word of God against the enemy. Que usamos la palabra de Dios en contra del enemigo. It's good and correct. Y que eso está bien, que es correcto. We also need to be thinking about the word. Pero también tenemos que estar pensando en la palabra. Because your mind is going to think about something. Yeah? Porque tu mente va a estar pensando algo, ¿verdad? That's how we are. Así es como somos. Well, what are you setting your thoughts upon? Pero ¿en qué estás poniendo tus pensamientos? Well, those things that are described in verse 8 all are
characteristic of the Word of God. Todas esas cosas descritas que leímos hace un momento en el versículo 8 son características de la que están en la palabra de Dios. Turn in your Bibles now to Hebrews chapter 11, please. Por favor, pasen en sus Biblias a Hebreos 11, por favor. Hebrews chapter 11 is one of my favorite chapters in the Bible. Hebreos 11 es uno de mis capítulos favoritos en la Biblia. Let's read verses 8 through 10 of Hebrews 11. Versículos 8 al 10 de Hebreos 11, si alguien los lee, por favor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y constructor es Dios. Now, verse 1 gives us a definition of faith. El versículo 1 del capítulo 11 nos da una definición de lo que es la fe. Assurance of things hoped for, conviction of things not seen. Y dice que es la aseguranza de las cosas que no podemos ver. But from chapter 11, I want to give you an expanded definition of true biblical faith. Pero les quiero dar una versión un poco expandida de lo que es la fe bíblica verdaderamente. I'll say it once and then I'll repeat it if you want to write it down. So Yo lo voy listen the first. a decir una vez y luego lo voy a decir nuevamente si lo quieren anotar. Quiero que me escuchen la primera vez. True biblical faith, La verdadera fe bíblicamente hablando obeying God's word regardless of how I may feel. es obedecer la palabra de Dios sin importar cómo yo me sienta. True biblical faith is obeying God's word regardless of the circumstance. La verdadera fe bíblicamente hablando es obedecer a Dios sin importar las circunstancias alrededor. And true biblical faith is obedience to God's word regardless of the consequences. Y verdadera fe bíblicamente hablando es obedecer a Dios sin importar las consecuencias. And it's that faith Y es esa fe that we're told in verse 6 la que se nos dice en el versículo 6 that pleases God. que agrada a Dios. Yes. Ahora sí lo pueden anotar. So true biblical faith Fe verdadera bíblicamente hablando is obedience to God's word es obedecer a la palabra de Dios regardless of how I may feel. sin importar cómo me sienta. Let me give the example. Les doy un ejemplo de esto. Abram. Abraham, God said, take your son, your only son, Dios le dijo, toma tu hijo, tu único hijo, and sacrifice him to me. y sacrifícalo en honor a mí. Do you think there were some feelings going on inside of Abraham? ¿Tú te imaginas que había algunos sentimientos dentro de Abraham cuando se le dijo esto? Sí. Not only was he his only son, but it was the son of whom God promised a whole nation would come from. No era solo su único hijo, sino era el hijo a través del cual Dios había prometido que le daría una nación. So Abraham obeyed God. Pero Abraham obedeció a Dios. Why? ¿Por qué? Because he believed. Porque él le creyó a Dios. Listen, gang, too many times we allow our feelings to dictate our obedience or disobedience. Y escúchenme, pero muchísimas veces permitimos que nuestros sentimientos afecten si obedecemos o no obedecemos. It's not about your feelings, Pero no se trata de sus sentimientos, it's about obedience. es acerca de obediencia a Dios. Jesus said, he who has my commandments and keeps them is he who loves me. Aquel que escucha mi palabra y la obedece, ese es mi amigo. Second, Lo segundo, true biblical faith, la verdadera fe bíblicamente hablando, obedience to God's word, es obedecerle a la palabra de Dios regardless of the circumstance. sin importar las circunstancias que rodeen la situación. Think of Noah. Piensen, por ejemplo, el caso de Noé. He said,
I'm going to destroy the world. Dios dijo, voy a destruir el mundo. Build a big boat. Voy a construir, entonces construye un bote grande. Now the circumstances, Las circunstancias, big boat. un bote gigante. How am I going to put it in the water? ¿Y cómo lo voy a poner en el agua? All the circumstances spoke against his obedience. Todas las circunstancias alrededor realmente hablaban en contra de obedecerle a Dios. But look at verse 7. Pero en el versículo 7, I wish I had, well, maybe today I'll teach on this. tal vez hoy más tarde les enseño un poquitico acerca de esto. Let's look at verse 7. Miremos el versículo 7. By faith, Noah, warned of God of the things not yet seen. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, Listen to this next part. escuchen a la próxima parte, Moved with fear. con reverencia, con temor, preparó un arca. Él preparó el arca. This afternoon we're going to look at the fear of the Lord. Esta tarde vamos a ver un poquitico acerca de esa reverencia o el temor por el Señor. Something that is almost non-existent in the church today. Algo que desafortunadamente en las iglesias hoy en día casi que ni existe. Because it doesn't fit the message of the modern church. Porque como que no acomoda bien en el mensaje de la iglesia moderna. Jesus is presented, oh, he's your friend. Solo te presentan a Jesús como, Él es tu amigo, He's your buddy. Él es tu compañero. You don't need to fear. No tienes por qué temerle. And yet in Luke chapter 12, Jesus talking to his disciples, Sin embargo, Jesús en el Lucas capítulo 12, hablándole a sus discípulos, he said, don't fear him who can kill your body, les dice, no tengan miedo de aquel que solo puede matar el cuerpo. but I will tell you who to fear. Pero yo les voy a decir a quién temerle. Fear him who after killing the body can cast the soul into hell. I tell you, fear him. Yo más bien les digo a quién pueden temer. Ténganle miedo a aquel quien después de matar tu cuerpo puede también enviar tu alma a la perdición. A ese sí hay que temerle. Now who's he talking about? ¿Y de quién está hablando? De Dios. Who's he talking to? ¿A quién le está hablando? Nosotros. It's not an Old Testament teaching only. No es, Prevalent in the New Testament. no es solo una enseñanza del Antiguo Testamento, sino que también es muy válido en el Nuevo Testamento. And yet, there are very few Christians that have ever heard the fear of the Lord. Y sin embargo hay muy pocos cristianos hoy en día que han escuchado acerca del temor por el Señor. You'll hear it today. Pero hoy lo van a escuchar más tarde si quieren. Okay, so true obedience, number 3, Verdadera obediencia is obeying God's word regardless of the consequence. es obedecer a Dios sin importar las consecuencias de esa obediencia. Please listen to Escuchen esto, por favor. this. Your obedience to Christ Tu obediencia a Cristo is always going to cost. siempre va a tener un costo. Make no mistake about it. No se equivoquen en esto. And the cost will come in many different ways. Y el costo vendrá en muchas variadas maneras, It will always cost. pero siempre habrá un costo. It may and many times will be realized immediately. Y tal vez, en muchas veces, ese costo lo sabrás inmediatamente. But understand something. Pero entiendan algo, Your disobedience to Christ tu desobediencia a Cristo will cost much. te costará muchísimo más. Be absolutely certain. Tengan toda la seguridad de eso. And you do not want to pay that price. Y no quieres pagar el precio de la desobediencia. Some of you are paying that price. Y de pronto algunos de ustedes están pagando ese precio, esa desobediencia. And for the sake of peace in the home, there's compromise of following Jesus. Y hay veces por tener paz en la casa hay un precio que pagar al seguir a Jesús. Because your obedience to Christ in all things causes problems. De pronto el obedecer a Cristo a toda causa causa problemas en tu It's casa. all compromise in this area, in this area. Y entonces en algunas áreas no lo haces completamente. And you that are parents, listen to this. Y ustedes que son padres, escuchen a esto.
Your children sus hijos, see your compromise. ellos ven cómo ustedes sacrifican algunos de estos ideales o no. And that's part of the tremendous price you're going to pay. Y eso hay veces se convierte en parte del precio tan alto que se paga por desobedecer a Cristo. Because your children are able to see the hypocrisy. Porque hay veces sus hijos pueden ver hipocresía en sus vidas. You say you believe in Jesus, Ustedes dicen que creen en Jesús, following, dicen que siguen a Jesús, then you compromise here, you compromise there. sin embargo no lo demuestran con su obediencia en esto o en aquello, Peace, simplemente por mantener las cosas having more of what the world has to offer. bien o de pronto para poder que sus hijos tengan más de las cosas que el mundo ofrece. Your children have nothing to do with the Lord Y luego después de un tiempo sus hijos no quieren nada que saber con Dios, because they've seen in your life nothing but hypocrisy. porque vieron en su vida nada más que hipocresía. And yet if you obey Christ, yes, it will cost. Pero más bien si obedecen a Cristo, sí, aunque va a costar. The things that other children, Y tal vez sus hijos no van a tener todas las cosas que otros hijos tienen, but they're able to see in your life that's what a true follower of Jesus looks like. pero podrán ver en sus vidas lo que es ser un verdadero seguidor de Cristo. You understand? ¿Sí entienden esto? The price, El precio de no obedecer. consequence. Hay consecuencias. There's consequences to obedience. Hay consecuencias por la obediencia There's consequences to disobedience. y hay consecuencias por la desobediencia. You don't want to suffer the consequences of this. Y tú no quieres sufrir las consecuencias de la desobediencia. It's a far greater price. Es un precio demasiado alto para pagar. But that's true faith. Pero la fe verdadera, You see, look at these verses again. mirando estos versículos nuevamente, In verse 10, en el versículo 10, el versículo 9 de hecho, by faith he left home. por la fe habitó como extranjero. Put yourself in Abraham's place. Pónganse ustedes en el lugar de Abraham. Abram, that was his name before God changed it to Abraham. Abraham, antes de cambiar el nombre a Abraham, Take your wife and I want you to go. quiero que cojas tu esposa y te vayas a otra tierra lejana. Abraham comes to Sarah. Abraham viene a Sara They pack up, honey, we're leaving. y le dicen, paca que nos vamos. Well, where are we going? ¿Y para dónde nos vamos? No sé. Well, who told you? ¿Y quién te dijo que nos fuéramos? God did. Dios lo hizo. Well, what did he say? ¿Y qué te dijo? I want to know. Yo quiero saber. But they obeyed. Pero obedecieron. And listen, look at this verse. Miren a este versículo. In verse 9, En el versículo 9, two important terms. dos términos importantes. When he got to the land Cuando él llegó a la promised, tierra prometida, how did he look at the land? ¿cómo él miró la tierra? He sojourned there, and he considered himself to be in a strange land. Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Why? ¿Por qué? He was where God told him to be. Pero si estaba donde Dios le dijo que fuera. Listen to this. Escuchen a esto. Verse 10. Versículo 10. Because he looked for a city whose builder and maker. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Even though he arrived in the place that God told him he wanted him to go, Aun cuando había llegado a la tierra que Dios le había dicho que fuera, in his mind, en su mente, en su corazón, he was not home. él todavía no había llegado a la casa. He was looking for heaven. Él estaba esperando por el cielo. Because heaven is his Porque el cielo, heaven is his, home. porque el cielo es su hogar. Listen, dear ones. Escuchen, Cartagena is a beautiful place. Cartagena es un sitio muy lindo, But if you know Jesus Christ, pero si tú conoces a Jesús, this is not home. esta no es tu casa. And so many of you are living like this is home. Y de pronto muchos de ustedes están viviendo como que esta es la casa. Gathering to yourself things and possessions and you're like a pauper in heaven because you're not doing anything
to store up for yourselves treasure. Y de pronto estás acumulando y acumulándote y llenándote de cosas para disfrutar tu experiencia aquí más. Y entonces el cielo es algo simplemente muy lejano en donde no estás guardando nada. And it all is here. Y todo está aquí en la mente. How do you consider yourself? ¿Cómo te consideras a ti mismo? Are you a citizen of Colombia? ¿Eres un ciudadano de Colombia? Yeah. Sí, But more important, pero más importante, you're a citizen of heaven. eres un ciudadano en el cielo. And if you really believe that, Y si realmente crees esto, then your life and how you live is going to attest to that. entonces tu vida y cómo vives va a dar testimonio de eso que crees. How do you spend your money? De cómo tú gastas tu dinero, tu tiempo, How do you spend your energy? tu energía, On the things of this world en las cosas de este mundo únicamente or in the things of heaven? o en las cosas de Dios. Where is your treasure? ¿A dónde está tu tesoro? ¿A dónde está tu corazón? Are you storing up for yourselves treasures on earth Es- where moth and rust destroy and thieves can break in and steal? ¿Estás simplemente haciendo tesoros en este mundo en donde la mota y el que es lo otro que dice, el ladrón pueden robarlo? Or are you storing up for yourselves treasures in heaven where neither moth or rust or thieves break in? ¿O estás haciendo tesoros en el cielo en donde ni el óxido, ni la mota, ni el ladrón puede llegar a ellos? Well, Abraham was not the only one with this mindset. Abraham no era el único que tenía esta mente así. Let's look at verses 13 through 16. Miren los versículos 13 al 16, si alguien los lee, por favor. Another group of people, A otro grupo de personas, of which I hope that you desire to be part of. de los cuales yo quisiera que ustedes tuvieran el deseo de ser parte de ese grupo. Let's read these verses. Hebreos 11, 13 al 16. Conforme a que tuvieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente da a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Look at verse 13. Fíjense el versículo 13 nuevamente. What did they confess that they were? ¿Qué fue lo que ellos confesaron que eran? What did they consider themselves to be? ¿Cómo se consideraban a sí mismos? Strangers Extranjeros, and pilgrims. peregrinos. That was their mind. Esa era su mente. And that affected how they lived. Y eso afectó cómo ellos vivían su vida. This is not home. Esta no es nuestra casa. Listen, Escuchen, a fugitive un fugitivo is running away from home. está escapándose de la casa. A vagabond Un vagabundo has no home. no tiene casa, But a stranger pero un extranjero is away from home. simplemente no está en la casa. And a pilgrim Y un peregrino is heading towards home. está viajando hacia su casa. What are you? ¿Qué eres tú? What is your mind? ¿Qué está en tu mente? I love the account of this old couple. Me encanta la historia de esta pareja de ancianos They had been on the mission field for 60 years. que estuvieron en el campo misionero por 60 años en África. And their health was failing, and so the mission sent them home. Y ya su salud se estaba quebrantando y por eso quienes los habían enviado como misioneros los enviaron de regreso a casa. And they just happened to be on the same ship coming across the Atlantic that Teddy Roosevelt was on. Y venían en el barco de regreso a casa en el viaje y era el mismo barco en donde estaba Theodore Roosevelt. He was one of the presidents of America. Y por supuesto él fue uno de los presidentes de los Estados Unidos. On a safari hunting. He loved to hunt. Él era un cazador y había estado en África cazando. And as they pulled into the port there in New York, Y cuando el barco finalmente arribó en el puerto de New York, thousands of people were there. miles de personas estaban allá. Band was playing. La banda estaba tocando, All that stuff, right? estaban tocando. They were cheering because their president came.
La gente estaba aplaudiendo y felices porque su presidente había regresado. And here this old couple gets off the boat, Y este par de viejitos se van bajando del barco, to a hotel room, van a su hotel, because you see, they live in the Midwest, and their train did not leave until the next day. porque ellos no vivían en Nueva York, sino que vivían más lejos, y su tren para llevarlos a casa solo salía el siguiente The día. husband Y el esposo was noticeably upset, El esposo se veía bien molesto and his wife saw it. y su esposa lo notó She said, honey, what's the matter? y le dijo, mi amor, ¿qué es lo que pasa? He said, we've spent 60 years of our life on a mission. Y le dijo, nosotros acabamos de pasar 60 años de nuestra vida en el campo misionero. When we came home, Y cuando llegamos a la casa, nobody was there to greet. nadie estaba allá para darnos la bienvenida. And his wife said, Y su esposa le dijo, honey, amor, we're not home. todavía no hemos llegado a casa. When we go to heaven, Cuando lleguemos al cielo, there will be there to greet us. entonces allí va a estar Jesús para darnos la bienvenida. Where's your heart? ¿En dónde está tu corazón? Where's your mind? ¿En dónde está tu mente? Is it in the, how do you consider yourself? ¿Cómo te consideras a ti mismo? Do you think of yourself as a stranger and a pilgrim in this world? ¿Acaso te consideras o piensas de ti como un extranjero, como un peregrino en este mundo? You know, interestingly enough, Abraham, even as he arrived in the place that he was supposed to be, Muy interesante, como vimos hace un momento, Abraham, aunque había llegado a la tierra en donde se suponía que estuviera, built a home. él nunca construyó una casa. He lived in a tent. Él vivió en carpas. What does a tent speak of? ¿Y qué es lo que dice vivir en una carpa? Temporary. Que es algo temporario. Now, I'm not saying those of you that own a home, go and sell your home and pitch a tent on the beach. Ahora, ya no les estoy diciendo que vayan y vendan su casa y armen una carpa y se vayan a vivir en la playa. I own a home. Yo tengo una casa, But what place does that home have here? pero ¿qué lugar ocupa esa casa en mi corazón y en mi mente? What are you living for? ¿Por qué razón estás viviendo? Are you living for your home, ¿Estás viviendo para tu casa? acquiring stuff, ¿Estás viviendo para obtener cosas? or are you living for Jesus, ¿O estás viviendo por Jesús? acquiring treasures in heaven? Obteniendo tesoros en el cielo. Where's your heart? ¿En dónde está tu corazón? I mean, this is really what it's about, right? De esto es realmente de lo que se trata, ¿verdad? It's not just getting together here and opening the Bible. Oh, that's a neat Bible story. That's a neat study. No se trata de simplemente reunirnos y abrir la Biblia y ¡ay, qué historia bíblica tan bonita! It's got to affect your life. La palabra debe afectar la forma en que vivimos. It's got to change your life. Debe cambiar nuestra vida. One final thing. Una última cosa en esta parte, Well, two, sorry. o dos cosas más bien. In verse 15, En el versículo 15, if they had been mindful of the country from where they came, they would have gone back. si ellos hubieran estado teniendo tanto en su mente el sitio del cual vinieron, tal vez nunca ni siquiera hubieran llegado ahí. I want you to think of this. Think of Abraham. Piensen de esto nuevamente, piensen en Abraham, Let's think of 3 cities. piensen en 3 ciudades. Where he came from. La tierra Ur de los caldeos, de donde él vino. In the promised land, there was a city over here. Cuando él llegó a la tierra prometida había una ciudad a un lado, 2 cities, 2 ciudades, perdón, Sodom and Gomorrah. Sodoma y Gomorra, But there was a third city. pero había otra ciudad, la ciudad del cielo. Abraham had to deal with that, just like each of us have to deal with it. Abraham tuvo que lidiar con eso de la misma manera en que nosotros tenemos que lidiar con The eso. archaeological discovery tells us that was a very modern society. They even had running water. Los descubrimientos arqueológicos nos dicen que Ur de los caldeos era una ciudad muy moderna para su momento, que incluso tenían agua allí, bastante agua. And he turned his back on that and left. Y él se olvidó de eso y se fue. And there were times when he was going through difficulties that looked pretty good to go back. Y cuando él se fue, de seguro pasó por dificultades por las cuales hubiera pensado, uy, estaría mucho mejor allá en Ur. Every one of you that is born again,
Todos ustedes quienes hayan nacido de nuevo, you have a past. todos tienen un pasado. We call it the BC days, Los llamamos los días de antes de Cristo. AC days, Ahí sí. Antes de Cristo. before Christ. Antes de Cristo. And when you're on this journey, Y cuando tú vas en este viaje, there's times when the old life is saying, come on back here. hay veces que como que la vida antigua te dice, oye, regresa. Remember the fun you had? ¿Te acuerdas lo rico que la pasábamos? The leeks and the onions, the spice of life, oh, it was great. Oh, la comida, el sabor de la vida era excelente. No problems. No había problemas, But that's selective memory. pero eso es memoria selectiva. And you have to contend with that. Y tú tienes que luchar contra eso. And as you're continuing in this walk, Y cuando tú continúas en este viaje, there's the Sodom and Gomorrah, estará también el Sodoma y Gomorra, the Cartagena, el Cartagena, the Bogotá, el Bogotá, Nueva York, la Nueva York, Miami. Miami. Ven, regresa. Prueba esto. We're told in the Bible, Y de hecho se nos dice en la Biblia Sodom and Gomorrah was like a garden. que Sodoma y Gomorra se parecían al jardín. Eran un sitio hermoso. And yet Abraham paid no attention to that. Sin embargo, Abraham no le dio ninguna atención a Sodoma y Gomorra. His nephew Lot did. Su sobrino Lot sí se antojó por Sodoma y Gomorra. Paid a tremendous money. Y él pagó un precio bien alto. Because you see, as Lot moved into Sodom, Sodom moved into Lot. Porque cuando Lot se movió hacia Sodoma y Gomorra, fue más bien que Sodoma y Gomorra se movieron al corazón de Lot. But there's a third city. Pero había una tercera ciudad, el cielo. Keep your eyes on Jesus. Mantén tus ojos en Jesús. Don't look to the left, don't look to the right. No mires a la izquierda, no mires a la derecha. One final verse, this really is the final. Último versículo de verdad en esta sección, Chapter 13. en el capítulo 13. Let's read verses 12 through 14. En el capítulo 13 de Hebreos, versículos 12 al 14. Si alguien lo lee, Hebreos 13, 12 al 14. Hebreos 13, 12 al 14. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a donde él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. We're going to take a break. Vamos a tomar un break cortico. And I trust Y yo espero, confío God has spoken. que Dios ha estado hablando a tu corazón. What I always encourage people to do when God speaks to you, Y lo que yo siempre le digo a la gente, los animo, es que cuando Dios les esté hablando, take a moment. tomen un momento Come before the Lord y vengan a la presencia del Señor and do what needs to be done with what God has spoken. y hagan lo que necesiten hacer con la nueva información que Dios les ha hablado. Don't say, well, no tonight. No diga, bueno, no más tarde, esta noche. Maybe you will, maybe you won't. Porque tal vez lo hagas, tal vez no lo hagas. But there's no time like the present. Pero no hay mejor tiempo que el presente. Ask God to work these things into your Pídele a Dios que Él realmente ayude a que estas cosas penetren en tu vida. renew your mind, your thinking. Hay que renueve tu mente, tu forma de pensar. Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. So rich, Es tan rica, so wonderful. tan maravillosa. Words of life, words of truth. Palabras de vida, palabras de verdad. Father, as you have spoken to us this morning, Padre, ahora que has hablado a nosotros en esta mañana, as thankful we are that you have opened your mouth and spoken to our hearts. siendo que estamos tan agradecidos de que tú has abierto tu boca y has hablado a nuestra mente, a nuestro corazón. We are not satisfied with only that. No estamos satisfechos con solo eso. We want your living word to become living in us. Queremos que tu palabra viva se convierta en viva en nuestras vidas. So Lord, we pray that you would cut away the callousness that's in our hearts. Señor, te pedimos que remuevas la callosidad, la dureza de nuestros corazones That you would break up the fallow ground that's in our hearts.
Y que tú, Señor, rompas la superficie dura de nuestro corazón. that has been resisting you and your word and your will being done in our lives. Esa parte de nuestras vidas que se ha estado resistiendo a tu palabra, a tu voluntad en nuestras vidas. So God, we cast ourselves upon the throne of grace, Señor, nos arrojamos a los pies del trono de gracia, offering ourselves to you a living sacrifice ofreciéndonos a ti como un sacrificio vivo, for you to take and to do whatever is needed para que tú nos tomes, Señor, y hagas lo que sea necesario hacer, so that you might be glorified, para que tú seas glorificado, that your will would be done que tu voluntad sea hecha for your glory. para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.